Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y en este vídeo quiero hablaros de las mentiras de Wall Street. Voy a intentar explicaros el funcionamiento de la industria, cuáles han sido los puntos claves de cambio de leyes que han permitido lo que vivimos a día de hoy y cómo encaja todo este juego entre los bancos, las empresas, el gobierno, los bancos centrales, para que entendáis un poco hasta qué punto la maraña que hay en torno a Wall Street es una maraña muy complicada de atacar y probablemente aquellos que creen que Wall Street podría ser víctima de un cambio de régimen probablemente no conocen nada de lo que es esta industria. Así que vamos a ello. En primer lugar, recordaros que si en los comentarios que veis aparece cualquier indicación de un WhatsApp donde vais a recibir más información, yo nunca hago eso. ¿De acuerdo? Ese es el típico spam que llega a los comentarios que hay dentro del vídeo. Evitad, por supuesto, utilizar esos contactos porque no son míos, por mucho que suplanten mi identidad. Dicho eso, vamos con un poquito de historia. Érase una vez antes de 1929 que los bancos en Estados Unidos podían especular a su antojo sin ningún tipo de restricción. Tras la depresión de 1929, el Congreso de Estados Unidos promulgó la ley Glass-Steagall para combatir precisamente ese tipo de actividades bancarias que habían generado una gran inestabilidad, una gran especulación y finalmente la gran depresión económica que vivió el país. ¿Qué es lo que ocurre a partir de entonces? Esa ley Glass-Steagall separaba las actividades bancarias tradicionales de las prácticas comerciales y de inversión. Y eso evitaba que los bancos pudiesen utilizar sus depósitos para especular. En 1999 el Congreso aprueba la ley Gramm-Leach-Bliley o Ley de Modernización de Servicios Financieros, derogando la anterior ley Glass-Steagall. Ese movimiento, auspiciado, como no, por la presión de los bancos, se vendió al público como una forma de proporcionar más capital y liquidez para estimular la actividad económica. ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahí? Bueno, no habían transcurrido ni 10 años desde ese momento de la aprobación de la nueva ley y la derogación de la ley previa para que la industria financiera colapsase en el año 2008. Probablemente de no haber sido por los rescates financiados por los contribuyentes, el apoyo monetario de la Reserva Federal sin precedentes y algunos cambios de normas contables muy cuestionables, la situación probablemente habría sido incluso peor que en 1929, porque no hay que olvidar que quebraron muchos bancos, decenas de bancos anglosajones, pese a esas intervenciones masivas y ese bailout en conjunto a la banca, que no sirvió de nada, como todos sabéis, porque poco después volvieron a realizar el mismo tipo de actividades. En 1999, Bill Clinton intentó limitar la remuneración de los altos directivos a $1.000.000. Eso promovió que las compañías cambiasen la forma de retribuir a los CEOs o Chief Executive Officers, básicamente los directores generales, y activaron una compensación ligada a la evolución de las acciones de la compañía, lo que comúnmente conocemos como stock options. A partir de ahí comienza algo que no había ocurrido antes, que es la desconexión entre los beneficios de las empresas y los salarios de los trabajadores de las empresas. Como podéis observar, hay un momento dado en que en color azul los beneficios empresariales ya no son repartidos de forma uniforme entre los trabajadores, sino que cada vez las empresas ganan más y el salario del trabajador cada vez representa una parte menor de la ganancia de dichas empresas. Y dices, vale, pero ¿qué pasa con los directivos? Los directivos no, los directivos tienen una parte muy importante de su salario que está indexado a la evolución de las acciones de su compañía en la bolsa. Y de hecho, si vemos este gráfico desde 1965 hasta el año 2018, lo que nos vamos a encontrar es que la compensación retributiva o el salario de los directores generales está completamente ligado a lo que hace el SP500, es decir, uno de los índices principales de bolsa según el Instituto de Política Económica. A partir de ese momento podemos constatar que
aproximadamente, con datos más recientes, últimos de 2018, el 68% de la retribución de los directores generales o altos ejecutivos está ligado al concepto de opciones sobre acciones, ¿de acuerdo? O bien acciones directamente o bien opciones garantizadas sobre acciones. Por tanto, este porcentaje elevadísimo de la retribución del directivo depende de la evolución de las acciones en bolsa de su compañía. Tenemos gráficos, como podéis ver aquí, que muestran hasta qué punto ha aumentado la compensación salarial de los directivos, altos directivos de las empresas respecto al salario del trabajador medio. Como podéis observar, la diferencia durante la década de los 70, 80 y principios de los 90 pues no era muy grande. Estábamos hablando de que un director general podía ganar 19,9, 31,6, 58,1 veces más que el salario de un trabajador. Pero los últimos datos a partir del año 2000 en adelante ya veis hacia dónde se disparan. Si actualizamos a 2021 este dato, es 320 veces mayor el salario del alto ejecutivo que del trabajador medio. ¿Qué ocurre cuando el salario del ejecutivo de arriba está ligado a la evolución bursátil de la compañía o a la cotización en bolsa de dicha compañía? Pues evidentemente que incita a que las políticas de inversión que haga la compañía y que las deciden esos altos ejecutivos estén centradas en conseguir que la valoración bursátil sea cada vez más alta. Y aquí llegamos a este gráfico que muestra cómo a lo largo de los últimos años cada vez se destina una parte mayor a la recompra de acciones. Es la caja de color azul clarito. Frente a el resto de gastos que lleva a cabo la empresa. Incluso cuando exige dedicar a la recompra de acciones una cantidad cada vez mayor del capital neto que tiene la propia compañía. Es decir, no solamente aumenta en términos absolutos, sino que también aumenta en términos relativos. No olvidemos que las recompras de acciones eran ilegales durante la mayor parte del siglo XX porque se consideraban una forma de manipulación del mercado de valores. En 1982, la Comisión de Bolsa y Valores aprobó esa regla que veis ahí, 10b-18, creando un proceso legal para la recompra de acciones. Esa regla abrió las compuertas para que las empresas empezasen a recomprar en masa sus propias acciones y creaban una ilusión de rentabilidad al repartir el mismo beneficio entre un número menor de acciones en circulación. Es decir, cuando hablamos del Price Earning Ratio o ratio beneficio sobre acción, si yo lo que hago es retirar del mercado una parte de las acciones, ganando lo mismo, la percepción es que el ratio beneficio sobre acción ha subido. Pero realmente la compañía no está ganando más, simplemente lo está repartiendo entre menos accionistas. Esta práctica ni estimula el crecimiento económico, ni mejora las expectativas de beneficio futuros de la propia compañía, puesto que no está invirtiendo en CAPEX, no está mejorando su posición de cara a futuros beneficios más elevados. Y lo único que hace es crear una falsa idea de riqueza, pero que solamente la disfrutan unos pocos. Porque lo cierto es que la recompra de acciones no representa una retribución hasta que no se venden dichas acciones, a diferencia de lo que ocurre con los dividendos, que tú recibes una renta por ser accionista los meses que corresponde al año, meses que se pagan los dividendos. Y dices, vale, entonces, ¿quién se beneficia de la recompra de acciones y cómo está la recompra de acciones hoy en día? Aquí tenéis un gráfico de Goldman Sachs que habla de el plan de recompra de acciones que hay previsto para 2021. Como veis, deja a la altura del fango cualquier otro año de las últimas 2 décadas. Está claro que las compañías van a aprovechar para inundar de recompras de acciones el mercado. Ya lo están haciendo, de hecho. Pero curiosamente, dices, vale, ¿quién se beneficia? Preguntábamos antes. Es que lo más curioso del tema es que mientras las compañías están recomprando sus propias acciones, fomentando una subida de valoración en bolsa, los que están vendiendo son lo que llamamos los insiders, que son esos altos directivos de las compañías.
Es decir, que el ratio de venta respecto a compra de los directivos se está disparando a medida que se anuncian los nuevos programas de recompra de acciones que llevan a la masa, al que no está informado, a lanzarse a comprar porque va a haber recompra de acciones. Al final, la transferencia de riqueza la están recibiendo los directivos, porque solamente tienes esa riqueza en el momento en que tú ejecutas tus opciones o vendes tus acciones. El que está disfrutándole de la revalorización bursátil, mientras no venda, no tiene nada en su mano, pero el insider que está vendiendo sus acciones contra esas subidas que promueven los anuncios de los share buybacks, esos sí están transfiriendo claramente de la recompra de acciones dinero directamente a su patrimonio. Si actualizamos los datos al momento más reciente, vemos que las recompras de acciones están disparadas. Ya no estamos viendo las planificadas, sino las que se están haciendo realmente. Y también tenéis aquí un gráfico de Thomson Reuters que muestra hasta qué punto los directivos están aprovechando para vender sus posiciones. Creo que es muy interesante porque esto lo que demuestra una vez más es que mientras tenemos al inversor retail entrando en la fase tardía de un mercado alcista, probablemente en una fase ya muy avanzada de la burbuja, los altos directivos, los insiders, los que conocen realmente la información de cómo va la economía y cómo va la propia compañía, están aprovechando para liquidar posiciones a un ritmo que no veíamos desde hace mucho tiempo. Si ahora tenemos en cuenta otro factor, como es que las intervenciones de los bancos centrales lo único que hacen es generar una apreciación o subida de la valoración de los activos de riesgo. Aquí tenéis el gráfico que muestra los 4 grandes bancos centrales del mundo, cómo han aumentado su balance, es decir, el ritmo de compras de activos que hacen en el mercado y cuál ha sido la evolución del índice de renta variable mundial. Es evidente que lo que tenemos aquí, sobre todo a partir del 2008, es cada vez que el mercado colapsa, la solución es abrir el grifo. Y lo vemos de nuevo, aquí no está actualizado, pero evidentemente esto está ya rondando los 8 trillones y por tanto el comportamiento bursátil ha sido extraordinariamente positivo. Por tanto, los bancos centrales provocan una subida incesante de valoración de activos financieros que favorece, como no, a los CEOs o los altos directivos de las compañías que tienen, de alguna manera, garantizado el 68% o más de su salario en función de la evolución de las acciones en bolsa, que son esta línea azul que estamos viendo. Alguien podría decir, bueno, ya, pero es que los bancos centrales, esto es un efecto. Ellos lo que buscan es recuperar tasas de crecimiento, que la economía lo haga mejor. Nadie lo quiere reconocer, pero lo cierto es que no funciona. Es decir, tenemos 4 décadas de prueba y error de Japón de que la deuda no puede generar crecimiento futuro. 4 décadas fallando sistemáticamente. Y aún así, el resto del mundo quiere emular el modelo japonés. Aquí tenemos un gráfico de cuál es el balance del Banco Central Europeo en blanco y cuál es el crecimiento en términos de PIB en Europa. ¿Ya veis la línea azul? No estamos hablando del impacto solamente de 2020, sino que estamos viendo los 5 años anteriores. Da la sensación de que tanta deuda, tanto balance del BCE, pensad que cuando aumentamos el balance en un banco central, está creando dinero de la nada para comprar deuda a los gobiernos y a las empresas, ¿de acuerdo? Por tanto, la creación de ese dinero acaba en el balance del BCE con deuda soberana, deuda hipotecaria, deuda corporativa. Por tanto, aumentando la deuda global. No crea crecimiento. De hecho, un gráfico más lejano, desde 1953, que publica de forma habitual Lance Roberts de Real Investment Advice, un grandísimo analista, lo que muestra es que desde que empezó a dispararse el nivel de endeudamiento, es decir, cuando la economía no vivía endeudada, veíamos una tasa de crecimiento en términos de PIB muy sana, línea de color azul. Pero cuando la deuda empieza a dispararse, como está ocurriendo desde hace décadas, automáticamente el crecimiento empieza a colapsar. Y a medida que esta deuda se hace cada vez más alta,
La tasa de crecimiento, sí tendremos repuntes, llegaremos al 5 y pico, pero volveremos. De hecho, la propia Reserva Federal dice que el crecimiento que espera para la economía americana a largo plazo es 1,8%, es bajísimo para la primera potencia económica del mundo. Ya veremos si consiguen ese 1,8%. Estamos hipotecando el crecimiento futuro. En otro gráfico del mismo analista de Lance Roberts de Real Investment Advice, lo que muestra es que cada vez hace falta un nivel de endeudamiento mayor para generar una unidad de crecimiento. Es decir, si ponemos por un lado el endeudamiento y por otro lado el crecimiento económico, lo que vemos es que para retornar a la media cada vez necesitamos cantidades más grandes de deuda. No puede acabar bien. No puede acabar bien porque esa deuda, al fin y al cabo, es una losa que tenemos sobre la cabeza y que va a hipotecar potenciales crecimientos futuros. ¿Por qué? Porque la deuda es traer consumo e inversión futuro al presente. Pensad en vuestros préstamos. Yo me quiero comprar una casa, pero no tengo el dinero ahora. Anticipo el dinero que espero ganar en el futuro, pido ese préstamo, me endeudo y voy devolviendo esa deuda. ¿Qué he hecho? Consumir hoy con un dinero prestado que no tengo. Pero he traído al presente el consumo. O si quiero montar un negocio, he traído al presente la inversión. La deuda lo único que hace es traer al momento actual algo que habríamos hecho más adelante. Cuanto más endeudado estás, más has traído hasta el momento presente una situación futura. No sé si se entiende el concepto, espero que sí. Pero es evidente que por ese motivo Japón lleva experimentando 7 u 8 recesiones en los últimos 20 años. Prácticamente una cada 3 años. Porque tiene una deuda superior al 250% sobre el PIB. Algo a lo que tendemos el resto de los países. Estamos, por tanto, en una situación o en un entorno que creo que es muy importante de entender. No quiere decir que el mercado no pueda seguir subiendo. No quiere decir, las burbujas tienen una inercia brutal. Y nunca se sabe qué las va a pinchar. Ojalá, sería maravilloso que pudiésemos saber cuál puede ser el detonante de que acabe esta situación. Mucha gente piensa que no pueden pinchar porque los bancos centrales no lo van a permitir. Creo que es una premisa demasiado optimista. Al final, la historia demuestra que por eventos o catalizadores que no tenemos en nuestro radar screen, tarde o temprano hay algo que provoca un ajuste en el tiempo. Es cierto que los bancos centrales saltarán al mercado a protegerlo como sea, sí. Pero tal vez para cuando quieran hacerlo, el mercado haya recorrido una parte importante a la baja. Quién sabe si para entonces no podrán frenarlo tan fácilmente como creen. Tal vez su propia política monetaria se les venga en contra. Es el caso de si generasen procesos de hiperinflación. Nadie dice que vaya a ocurrir, pero sería un ejemplo, por ejemplo, que podríamos utilizar, o que haya un conflicto bélico a escala global. Cualquier cosa que no podamos tener de alguna manera identificada y que supere las circunstancias en las que actualmente se sienten tan cómodos los bancos centrales controlándolo todo. Ni que decir tiene que los bancos centrales ya no son independientes de los gobiernos, son herramientas de los gobiernos. Por tanto, aquí hay 2 reflexiones que son importantes ya para terminar. Una, evidentemente, es entender qué sostiene el mercado en el nivel actual. La segunda, y tal vez tan importante como la primera, es no menospreciar el poder que tiene Wall Street. Porque Wall Street mueve tanto dinero, tiene tanta influencia y controla lobbies de tanto poder que es muy difícil meterle mano. Wall Street ama las burbujas. Cuanto más duran, mejor. Gana mucho dinero en este entorno. Y cuando estallan, han descubierto que pueden pedir que el ciudadano les rescate. Ya pasó en 2008 y pasó durante el COVID. ¿O es que pensáis que la deuda en la que incurrimos no es una deuda nuestra? Si al final te suben impuestos, nosotros estamos pagando ese endeudamiento en el que ha incurrido el gobierno y que ha financiado el Banco Central para hacer un bailout o salvar a determinadas compañías. Compañías que estaban gastando su liquidez en retribuir al director general a través de recompra de acciones
y que cuando luego llega la crisis no tiene los recursos necesarios para afrontar esa crisis, en cuyo caso se gira y dice que alguien me salve. Y el que le salva es el que no se beneficia de la práctica de los share buybacks, porque normalmente es aquel que no está realmente invertido en activos de riesgo, porque no le da el salario para tener una gran cartera bursátil. Por tanto, ese individuo está para las malas, pero no para las buenas. Y en el otro lado está Wall Street, que está para las buenas, pero no para las malas. Y dices, hombre, algunas veces se llevan por delante algún magnate de Wall Street. Digo, sí, siempre hay que buscar un cabeza de turco para que parezca que se hace un escarmiento. Pero son muy pocos respecto a todos los que han participado en esta juerga. Por eso me hace gracia cuando se habla de Wall Street Bets o de Reddit, de David contra Goliat. Digo, bueno, pues ten cuidado, porque me parece a mí que Goliat no eres consciente del brazo, del mazo y de lo grande que es. De momento, Wall Street nos lleva metiendo goles toda la vida. Y de hecho, cada vez tiene una posición de mayor fuerza, no de menor fuerza. Espero que la reflexión de hoy os haya gustado. Si es así, como siempre, agradecido si le dais al like, si compartís el contenido, por supuesto, si comentáis, estaré encantado en responder a aquellas dudas que os puedan surgir. Y como siempre, desearos que tengáis muy buen fin de semana, que vaya muy bien con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.